agradecimiento especial a Dolores, a Carolina, a Anet, que han propiciado este conversatorio con Heinrich Böll. Bueno, yo lo que quiero compartir con ustedes es un poco la mirada legal, la mirada jurídica y cómo desde las leyes, si bien hay muchas leyes que están muy denostadas y realmente queremos trabajar muchísimo en poder cambiar estas normas, pero cómo con las leyes que tenemos podemos hacer frente, ¿no? Dentro de la institucionalidad que poseemos al fracking, ¿no? Como pues ha comentado Eduardo y Aroa, son técnicas realmente riesgosas, muy dañinas, muy dañosas para la sociedad, y el derecho nos ofrece algunas herramientas legales, ¿no? Entonces yo quisiera al final de esta conversa poder dejar algunos elementos, algunas ideas fuerzas, ¿no? Uno es que efectivamente la fractura hidráulica es una actividad que genera daños, que genera riesgos, daños e impactos a la salud, ¿no? De las personas, al ambiente, ¿no? Y esto, como veremos después, está ampliamente fundado, ¿no? en estudios, ¿no? El segundo elemento que es central es de que sensiblemente, como comentaba Eduardo, y lo comentó de modo muy claro, esa se trata de una técnica experimental, es absolutamente experimental, ¿no? Y no se pueden hacer experimentos con la vida, ¿no? Con el derecho a la vida, con el derecho a la dignidad de las personas. Por tanto, esto desde un ámbito constitucional tampoco está permitido. Un tercer elemento es de que si bien si existe riesgo, más bien existen daños y existe una técnica experimental, pues el Estado, los estados que tenemos, ¿no? En esa situación no deben permanecer pues, impávidos, impasibles, ¿no? Y deben actuar, tienen una obligación legal de actuar. Y vamos a ver qué obligaciones tienen los estados en esos términos. Un último elemento es que efectivamente, pues, y esta es la herramienta que yo quiero compartir con ustedes, existe un principio que es el principio de precaución, un principio que está reconocido en gran parte de nuestras legislaciones, que está reconocido en convenios internacionales, en convenios y tratados internacionales, que los estados tienen la obligación de aplicar, ¿no? Pues estos son los elementos centrales y bueno, partir un poco, voy a intentar desde ya no redundar sobre las presentaciones que ya han hecho pues, los compañeros de la mesa previa y también Eduardo y Aroa, pero comentarles de que pues, realmente como que el antecedente de este fracking, de esta fractura hidráulica, es una situación de pico en la producción de los hidrocarburos, ¿no? Hemos llegado, pues, y esto es probablemente conocimiento de todos, hemos llegado a un pico de esta producción, ¿no? Probablemente ustedes sepan, pues a principios del siglo XX, pues incluso se hacían novelas sobre pozos petroleros, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia haber leído una novela emblemática en Venezuela del Mene, que era una novela pues, de un pozo petrolero que llegó a producir 1 millón de barriles por día, ¿no? O el Cantarell en México, pues hay una serie de estos ejemplos, ¿no? Pues esta época pues ha concluido, estos hidrocarburos convencionales como nos comentaban pues Eduardo y otros compañeros, no va más, ¿no? Entonces, ante esta situación, sensiblemente, tanto actores gubernamentales como actores pues, de la industria petrolera no han tenido mejor idea, sensiblemente, no que impulsar las energías renovables, sino sensiblemente ver el último horizonte petrolero. Y en este caso son sensiblemente los hidrocarburos no convencionales, ¿no? Estos hidrocarburos hasta hace poco tiempo era imposible pensar en su extracción, por temas tecnológicos, por temas económicos, por temas ambientales, ¿no? Pues, pero bueno, ante este pico petrolero se ha planteado esta solución, ¿no? O esta, entre comillas, solución. Como les comentaba, pues desde el derecho está esta herramienta del principio de precaución y bueno, quisiera comentarles, probablemente varios de ustedes conocen de este principio, pero muy a grandes rasgos, este principio de precaución fue desarrollado pues desde la década de los 60, fines de los 60 y 70 en algunos países de Europa, en Suecia, en Alemania. Después fue reconocido de modo global, ¿no? Por convenciones internacionales como la Convención Marco de Cambio Climático, el Convenio de Diversidad Biológica. Y lo más importante que esto todavía es de que pues, este principio ha sido reconocido por muchas de las legislaciones de los países, ¿no? Pues ha sido reconocido textualmente en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en Perú, en Bolivia, pues gran parte de los países han reconocido este principio de precaución. Bueno, ¿y en qué consiste este principio de precaución? Hay varias definiciones, bueno, pero vamos a seguir pues, una de las definiciones más seguidas en nuestras legislaciones, que es una definición que hace la Declaración de Río de 1992, ¿no? La Declaración de Río incorpora el principio número 15, que tiene que ver con este principio de precaución, y dice, ¿no? Literalmente que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar, para que los estados adopten decisiones a fin de impedir la degradación del ambiente, ¿no? Entonces, esta definición tiene tres elementos sustanciales, ¿no? Tiene por una parte el primer elemento, que es el riesgo, un riesgo de un daño grave o irreversible, ¿no? El segundo elemento es la incertidumbre. Debe existir un elemento de incertidumbre sobre la magnitud o el alcance de esos daños o riesgos. Y finalmente tiene un tercer elemento que es activo, que es sustancial, y es si existe este daño y esta incertidumbre, debe existir una correlativa obligación de los estados de actuar. No, los estados, como les comentaba, no pueden quedar impasibles y tienen la obligación de actuar. Entonces vamos a ver muy sucintamente, muy brevemente algunas características de estos tres elementos. Cuando hacemos referencia a que este riesgo debe generar un daño grave o irreversible, estamos haciendo referencia a algunos procedimientos, sustancias, actividades, ¿no?, que de modo inherente generan un riesgo, ¿no?, y que en muchos casos son actividades que son nuevas, ¿no?, en cuanto al conocimiento. Y pues generan un riesgo y pueden generar daños que en muchos casos pueden ser irreversibles, ¿no? Pensemos en energía atómica, pensemos pues en los organismos genéticamente modificados. Muchos de esos elementos novedosos pueden generar daños irreversibles, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Con el hecho de que se desconozca a ciencia cierta, ¿no?, con carácter absoluto, el alcance de los riesgos o de los daños que pueden generar estos impactos. Retomando lo que comentaba Eduardo, efectiva y cabalmente, el fracking es una técnica experimental, es absolutamente experimental. Por tanto, es riesgosa, es absolutamente riesgosa. Probablemente muchos de ustedes saben que un mecanismo fundamental en la gestión ambiental, en la gestión de daños, es la prevención, ¿no? Es prevenir antes que curar. Pero en estos casos de estas tecnologías que son absolutamente nuevas, no se puede prevenir por el hecho de que no conocemos los impactos de modo cierto, los impactos y los daños que se pueden generar. Entonces, en este caso es imposible poder analizar todos los riesgos, ¿no? Entonces, este es una característica del principio de precaución. Y finalmente está el hecho de que la obligación estatal de actuar, ¿no? Y acá quisiera analizar y comentar de que existen al menos tres obligaciones que tiene el Estado ante la generación de estos daños y riesgos, ¿no? La primera obligación que tiene es de generar información. Es absolutamente de generar información completa, integral, de largo plazo, imparcial, sobre las consecuencias, sobre la actividad y sobre las consecuencias que puede generar esta actividad, ¿no? Entonces, fíjese que en derecho, probablemente ustedes, si algunos de ustedes conocen esto, hay un término que se conoce como que la inversión de la carga de la prueba. Normalmente cuando acusamos tenemos la obligación de probar lo que estamos sosteniendo. En caso de intereses públicos o intereses colectivos, existe una inversión de esta carga de la prueba. No debe probar quien denuncia, sino quien debe probar es quien está apostando por la introducción de una actividad nueva que puede ser riesgosa o dañosa, ¿no? En este caso son los estados y las empresas quienes deben probar cabalmente que la actividad nueva que desean introducir va a ser inocua, no va a generar impactos ni daños a la salud o al ambiente, ¿no? Entonces hay una primera obligación de información. Una segunda obligación que poseen los estados es la obligación de tutelar, es la obligación de defender. O sea, no puede quedarse el Estado de manos cruzadas, ¿no? Y lo que debería hacer es, ante el riesgo, ante la duda, proteger, ¿no? Y bueno, hay muchos mecanismos administrativos, estatales que se han empleado. Uno de ellos, por ejemplo, es la moratoria, ¿no? La suspensión de las actividades mientras se demuestra la inocuidad, ¿no? Esa es una forma. O pueden haber también la categoría de las prohibiciones, ¿no? Como comentaba Aroa hace un momento, hay casos a nivel internacional y vamos a ver muy brevemente algunos de esos casos que han o suspendido o prohibido esas actividades ante la duda de estos riesgos. Finalmente, hay una tercera obligación, ¿no?, que es la obligación de que los estados divulguen la información que han encontrado y provean espacios de debate y participación amplios con la sociedad civil.
porque obviamente, y esto pues ya estamos ya, pues, en un nuevo milenio, y hace varias décadas que nuestras constituciones y leyes establecen que los ciudadanos debemos ser parte de modo, pues tenemos el derecho a participar en la gestión ambiental y cuando estos temas afectan a nuestra salud. Entonces pues hay un deber también de que los estados generen espacios de participación amplios para que la sociedad conozca, debata y en definitiva pues legitime las decisiones que se adopten estatalmente. Bien, muy brevemente comentarles por qué, entonces, dada esta descripción, por qué se aplica el principio de precaución, ¿no? ¿Por qué se debe aplicar el principio de precaución a la técnica, esta técnica nueva de la fractura hidráulica, ¿no? Y voy a retomar varias de las cosas que comentaban Eduardo y Aroa. En primer lugar, es una técnica que genera pues, un riesgo de daño grave o irreversible, ¿no? Fíjense pues que esto no lo dice ni Aroa, no lo dice ni Eduardo, ni Ariel Pérez, ¿verdad? Esto está documentado y en informes contrastados científicamente en el país que es más pionero en esta industria, que es Estados Unidos, ¿no? Que esto ha generado daños severos a la salud, ¿no? Yo quisiera leerles, para que vean de que esto no es cuento de ecologistas infantiles, como dirían algunos presidentes progresistas nuestros, que nada menos que el estado de Maryland, el gobernador del estado de Maryland, en una orden ejecutiva, ¿no? que él proveyó el 2011 en relación a un yacimiento de gas de lutita bien importante, que es el gas de Marcellus, decía lo siguiente, fíjense, en junio del 2011, y es una norma, obviamente es una norma obligatoria en el caso de Maryland. Él dice que la gobernación de Maryland dice que la exploración y explotación de gas natural de la formación de gas de esquisto de Marcellus en los estados vecinos, haciendo referencia pues a Pensilvania, Nueva York, han resultado en daños, desperfectos en pozos, pérdidas de fluidos de fractura hidráulica, emisiones de metano, derrames, incendios, fragmentación de bosques, daños a los caminos y evidencias de contaminación en aguas superficiales y subterráneas. Este es un documento, es una ley, es una norma jurídica de la gobernación de Maryland, ¿no? Como les comentaba, que es un estado donde se encuentra pues, unos yacimientos de gas de lutita más importante de Estados Unidos, el Marcellus. Entonces no es cuento de ecologistas infantiles. El segundo elemento, la incertidumbre sobre los daños o los alcances de estos que puede generar pues esta nueva técnica. Pues ya lo comentaba pues con absoluta claridad Eduardo, esta es una técnica absolutamente experimental. Pues estemos precavidos de que hay muchos técnicos petroleros y hay muchos funcionarios que dicen, y es cierto, o sea, esta es una técnica que hace 60 años es viejísima, que se está utilizando hace 60 años, ¿no? Y en Estados Unidos se han perforado más de 1 millón de pozos utilizando esta técnica, ¿no? Hay una revista pues, publicada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales que hace una entrevista a un técnico de YPF en Argentina que dice que es una técnica segura, confiable y necesaria, ¿no? Pero sensiblemente pues esto no es cierto, o sea, es una técnica que es absolutamente nueva, ¿no? La perforación de los convencionales es vertical, etcétera, las presiones son diferentes, los químicos son diferentes, pues el efecto sinérgico que comentaba Eduardo, etcétera, ¿no? Entonces es una técnica absolutamente nueva. Y finalmente comentarles en relación a la aplicación del principio de precaución, de que efectivamente hay estados, ¿no? Hay estados nacionales, municipios, regiones que ya han avanzado en términos de aplicación del principio de precaución, ¿no? Pues un caso emblemático muy conocido a nivel internacional es el estado de Francia. En 2011 Francia prohibió el fracking en su territorio, en todo el territorio del fracking, en aplicación del principio de prevención y inferimos también el principio de precaución, ¿sí? El Tribunal Constitucional francés, ante una demanda de una empresa petrolera, ratificó la prohibición, porque la empresa decía pues, que esta medida del Estado francés es abusiva y puede conculcar el derecho a la libre empresa pues, de las empresas petroleras, y el Tribunal Constitucional falló a favor, o ratificó más bien, la prohibición de la fractura hidráulica, ¿no? Pues ahí también, pues para que no veamos que esto está pasando a tantos kilómetros de distancia, existen municipios en Argentina, una gran cantidad de municipios en Argentina, municipios en Brasil, ¿no? Que han declarado también la prohibición de la fractura o moratoria de la fractura hidráulica en sus territorios, ¿no?
Algo que es importante y que podríamos exigir, bueno, nos comentaban pues también compañeros en el caso de Colombia, y pues hay instituciones que están pidiendo la moratoria del fracking, ¿no? Esto es algo que legítimamente, con absoluta legitimidad se puede exigir y demandar, es que, bueno, que el Estado tiene la obligación de generar esta información, ¿no? En estos países lo que están haciendo, fíjense, o sea, cómo podemos... Nosotros tenemos tasas de per cápita de científicos absolutamente infinitesimales en relación a países sensiblemente como Noruega o Estado Francia o Estados Unidos, pero nosotros nos damos, o el gobierno, nuestros gobiernos se dan, hacen el desplante de decir que nosotros ya tenemos todo investigado, ¿no? Y estados como Nueva York, como Maryland, como el Estado francés dicen no cumpas, o sea, nosotros vamos a investigar, ¿no? Vamos a investigar y vamos a ver si realmente esta actividad genera o no genera impactos, ¿no? Eso es lo que están haciendo los... pues eso es lo que está haciendo el Estado francés y estos estados de Estados Unidos, ¿no? Pues yo simplemente concluir con ello, pues, agradecer por este espacio, y pues ya les vamos a comentar de algunas ideas que estamos planteando pues, a presente y a futuro, como para poder articular o vincular más a las organizaciones sociales en estos términos, ¿no? Gracias. Gracias.